Queridos hermanos, hermanas, estamos casi a la mitad del mes de octubre, en el corazón de ese mes que para nosotros católicos, para nosotros cristianos, es un mes en el que pedimos al Señor que multiplique la evangelización en el mundo. Desde hace varios años el Papa nos invita, los papas anteriores nos invitan en este mes que está también consagrado a la oración del Santo Rosario, en este mes a rezar, en este mes a sensibilizar a cada bautizado, que todos estamos llamados a vivir, por la gracia del bautismo que hemos recibido, a vivir el Evangelio, a vivir en misión, a vivir proclamando, siendo testigos del Evangelio, de la palabra del Señor. Hermanos, en la próxima semana vamos a tener, es la Jornada Mundial de las Misiones. Nosotros nos preparamos con la oración, pidiendo al Señor que cada comunidad parroquial sea sensible a la misión. Pensamos, cuando escuchamos misión, pensamos de una vez, pensamos a las monjitas, a los sacerdotes, a los diáconos, pensamos a aquel proyecto en nuestros países, en Latinoamérica, aquellos proyectos económicos, pero olvidamos que la evangelización, llevar el Evangelio, calle por calle, casa por casa. Recordamos las palabras de nuestro Papa Francisco, a salir de la sacristía, a salir del templo, a llevar, a vivir el Evangelio, a ayudar a muchos de nuestros hermanos a encontrar a Cristo. Ellos pueden encontrar a Jesucristo a través de la predicación, encontrando nosotros nuestro testimonio de vida cristiana, encontrarán el Señor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, desde ahora los invito en esta semana que nos queda de preparación hacia el próximo domingo, cada día, nuestros niños, cada uno de nosotros, a rezar al Señor, pidiendo por todos los hombres, por todos y cada uno de nosotros, de manera particular, hermanos, por aquellos que están en países donde es difícil la evangelización, donde no hay libertad religiosa, donde los cristianos son perseguidos, donde los cristianos sufren el martirio, donde los cristianos no pueden celebrar con libertad la Eucaristía, el amor de Dios, no pueden profesar libremente. Cada uno de nosotros, niños, adultos, estamos llamados a unirnos en la oración para que el Señor conceda fuerza a esos cristianos y conceda más cristianos a la humanidad que tiene necesidad, que sufre porque no reina el Evangelio, porque no se proclama la palabra de Dios. Hermanos, en ese domingo hemos escuchado esa acción de Jesucristo. Jesucristo escucha la oración de un hombre que está sufriendo, de varios. El Señor escucha la oración de toda la humanidad que lo llama, que lo implora, que sufre profundamente, deseando una salud, deseando una paz espiritual, deseando en el corazón, deseando tener la felicidad. Hermanos, hemos escuchado en la primera lectura ese episodio, este milagro. El Señor ha concedido al pueblo de Israel hombres y mujeres que han ayudado al pueblo a encontrarse con el poder de Dios, con el verdadero Dios. El Señor ha querido que este leproso fuera curado, cumpliendo un gesto simbólico, entrando en estas aguas, bañándose por 7 veces, entrando como si fuera un rito, como si fuera un ritual. Nosotros, hermanos, nosotros creemos que el Señor ha querido preparar el corazón del pueblo, ha querido
a través de San Juan Bautista, preparar el pueblo a un bautismo. Nosotros hemos recibido un bautismo, ya no profético, sino real, concreto. Un bautismo en la sangre, en el agua y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos cura, Él con su poder, con su misericordia, regenera nuestra alma, vivifica nuestra alma, permite que nuestra alma y nuestro cuerpo vuelva de nuevo a esa amistad con Dios, que podamos vivir como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Hermanos, en la segunda lectura que hemos escuchado hoy, hemos escuchado San Pablo, en los primeros versículos nos decía, él está sufriendo las cadenas por el Evangelio. Él físicamente sufre por el Evangelio, pero el Evangelio no está encadenado, nos dice San Pablo. Hermanos, desde esa cárcel, San Pablo ayuda a los cristianos a sufrir por el Evangelio, a sufrir por el Evangelio. Hermanos, yo quiero subrayar en ese domingo esta palabra, esa invitación de San Pablo. Sufre conmigo, hermano, por amor del Evangelio, por amor de la palabra de Dios. Estamos llamados cada uno a participar del misterio de la redención. El Señor nos ha redimido, pero desea que tú y yo participemos a los sufrimientos por la redención del mundo. Hermanos, nosotros no escuchamos diariamente las noticias acerca de los cristianos que sufren, de aquellos cristianos que pierden sus iglesias, de aquellos cristianos que ya no pueden celebrar más por muchas causas, por falta de libertad religiosa, por el martirio, por falta de vocaciones, por persecuciones. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Esa palabra hoy, hermanos, nos invita a cada uno de nosotros. Nos invita a cada uno de nosotros a abrir nuestro corazón, y esa misma palabra nos hace libre, de manera que tú y yo podamos ayudar a nuestro hermano, que la palabra de Dios viene también a liberarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Hermanos, la palabra de Dios viene a liberar. Podemos recordar, Moisés cumple una obra profética, saca a un pueblo de la esclavitud hacia la libertad. La palabra de Dios escuchada, la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros respondemos a la palabra de Dios como la Virgen María, que se haga en mí según tu palabra, esa palabra de Dios abre nuestro corazón de manera que podemos amar más al hermano. Podemos ir hacia el hermano con obras de caridad corporal, obras de caridad espirituales. Es el Señor que viene a librarnos en nuestro corazón del egoísmo, de la soberbia, del pecado, de nosotros mismos, y el Señor nos hace caminar hacia nuestros hermanos. Hermanos, al escuchar este evangelio y meditando en esa semana, ¿cómo no recordar, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, esa mujer profética en nuestro siglo, y junto con ellas a muchas mujeres que en un ministerio, podemos decir casi escondido, nunca hay noticias de las obras de misericordia en el mundo. Nunca escuchamos noticias de aquella presencia de Cristo en el pobre, en el servicio de caridad hacia los hermanos. En todos los países no tenemos noticias. Pues bien, hermanos, al escuchar una meditación, al escuchar este evangelio, yo les ofrezco esta meditación. Hermanos, el Señor nos invita a ver esa presencia real en la historia, en nuestra historia, en nuestro siglo, en nuestra vida, en nuestro barrio, aquí en Chelsea.
El Señor quiere que nosotros podamos tener esos ojos para ver que en cada enfermo, en cada leproso, en cada enfermo, hay una oración hacia el Señor, una petición: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Una oración que sale del profundo del corazón pidiendo ayuda. Pues bien, decía, hermanos, Madre Teresa de Calcuta, con pocas palabras, poca predicación, Madre Teresa de Calcuta nos decía: en ese pobre, en ese niño, en esa mujer, en ese anciano, en esa persona está el rostro de Cristo. Es Cristo que está en la calle, es Cristo que está enfermo, es Cristo que está muriendo en la calle. Por eso, hermanos, nosotros, escuchando este evangelio, nosotros estamos llamados a meditar en ese gran misterio. El Señor nos llama a entrar en conversión. Nos podríamos preguntar, esas personas sin este cáncer en la piel, sin ese cáncer en el corazón, en la mente, ¿qué hace el hombre cuando vive en la prosperidad? ¿Cómo se comporta el hombre cuando tiene todo? ¿Cómo se comporta el hombre? Nosotros lo vemos en las noticias. El hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Cree que puede vivir sin Dios. Hermanos, nosotros vemos que mucha gente, muchas personas, muchos hermanos viven en la infelicidad. Infelicidad, teniendo todo, viven en la infelicidad. Porque si en el corazón del hombre no está la palabra de Dios, no está el amor a Dios y no está el amor al prójimo, hermanos, el corazón es infeliz, será infeliz hasta que no se encuentre el amor a Dios y el amor al hermano. Pues bien, hermanos, Madre Teresa de Calcuta nos ha enseñado, y muchas mujeres continuamente, muchos hombres, muchos cristianos nos enseñan que en el hermano está Cristo. Es Cristo mismo que nos pide compasión, que nos pide solidaridad, que nos pide compartir con ellos. Hermanos, en el Evangelio de San Lucas, en otro episodio, nos dice que un leproso le pide a Jesús: Señor, si puedes, sálvame, cúrame. Y el Señor le dice, en el instante, en el momento: lo quiero, lo deseo, sé curado. Hermanos, en la oración nosotros encontramos esa fuerza de Dios mismo que nos responde y nos da la salvación. Escuchamos, estos han escuchado Jesucristo y van de camino hacia el templo, van de camino hacia el sacerdote a presentar las ofrendas por la curación. Y en ese camino ellos experimentan que el Señor les ha salvado. Caminando, experimentan que el Señor les ayuda. Bien, hermanos, nosotros necesitamos que el Señor mismo nos empuje a caminar hacia la comunidad, hacia el hermano, caminar hacia los sacramentos, a caminar unidos, no separados, a caminar detrás de Jesús y con Jesús, para poder de verdad experimentar esta salud espiritual en nuestro corazón, en nuestra alma. Necesitamos caminar gracias a la palabra de Jesús, con la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es nuestra fuerza para caminar hacia la salud espiritual. Bien, queridos hermanos, pidamos al Señor en este domingo. Es la palabra de Dios que desea reinar, vivir en el corazón del hombre. Es la palabra de Dios que nos da esa felicidad. Recordemos que en esa enfermedad, hemos escuchado, el leproso estaba llamado a vivir lejos de la comunidad. Así, hermanos, nosotros sabemos, hay muchos hombres que viven y sufren en la soledad, porque el pecado lleva siempre a la soledad.
Cualquier pecado, el pecado de la mentira te lleva a vivir en la soledad. El pecado de odio, de matar, de odiar, te lleva a vivir solo en el corazón. El pecado, todos nuestros pecados, cada pecado te invita, te obliga a vivir solo. La gracia de Dios no. El Espíritu Santo viene y te ayuda y te introduce en una comunidad. El amor de Dios te une a un cuerpo, a una comunidad. Por eso, hermanos, pidamos al Señor esa acción del Espíritu Santo que nos haga hacer sentirnos más hermanos, caminando hacia el Señor. Es esta palabra de Dios que cura nuestras heridas. Así sea.